Hola, bienvenidos a este ciclo de Meetups, que lo estamos haciendo de hecho en nuestra nueva casa, aquí en Cahuenco World, Casa Alta, que queda en Nueva Costanera 3337, en la casa A. Así que más que bienvenidos a este nuevo espacio. Vamos a estar con Andrés Yungue de YouPort, que nos va a conversar sobre lo que es identidad dentro de lo que es la blockchain. Andrés, un gusto. ¡Bravo! Ya, hola. Bueno, soy Andrés, gracias por la invitación, muy bonita la casa, en realidad muy bonita, está bien, los felicito. Ya, a ver, yo les voy a hablar de YouPort, ¿sí? De la identidad descentralizada, ¿sí? ¿La idea es que hagan preguntas después o pueden hacer entre medio? ¿Qué prefieren? ¿Después? Ya, entonces voy a hacerlo rapidito. Ya, bueno, yo trabajo en un proyecto, soy cofundador de un proyecto que se llama YouPort, que la idea, nosotros trabajamos en lo que se llama identidad soberana o Self-Sovereign Identity en inglés, que la idea es básicamente que devolverle el control al usuario de su identidad, ¿sí? Y esto, bueno, ha destapado nuevamente la conversación sobre lo que es la Web of Trust o la red de confianza que los viejitos como yo se acordarán en el PGP, existía esto. Ahora, bueno, ha sido nuevamente como retomado. A ver, identidad. ¿Por qué nosotros trabajamos en identidad? Bueno, nos gusta esto porque en realidad creemos que la identidad es como la base fundacional de un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo en tu vida digital es como bien básico. No, aunque tengas que identificarte con un correo o tengas que pasar un root, en general cualquier cosa donde puedas interactuar te va a requerir tener un grado de un sistema de identidad, aunque sea muy básico, ¿sí? En el mundo tradicional obviamente el gobierno, el Estado es el que te entrega una identidad por razones para poder cobrarte los impuestos, básicamente, pero también después para darte acceso. Sí, aquí andamos con cosas. Sí, sí, pues todo es en el root, ahí es el run, por algo será. De hecho, antes no había run y solo root. Bueno, pero después te fueron dando otras cosas como acceso a votar, identificar a los votantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual, uno lo ve y en el mundo en general las identidades son bien surtidas. Acá nosotros estamos acostumbrados a un registro civil relativamente ordenado, pero hay países que ni siquiera tienen registro civil o países que tienen registros fragmentados. Es bien complicado. ¿Sí? Y bueno, ni hablar de los problemas que eso genera. ¿Sí? Sobre todo en los países con problemas no sé, dictadores o guerras o qué sé yo, salir de un país así, quien eres, es bien complejo. Bueno, obviamente los servicios financieros les encanta identificarte, algunos con la justificación de que lo tienen que hacer por las leyes, porque así previenen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, etcétera. Pero en general es deseable tener una forma de identificación de las personas de cómo, para poder hacer como consolidación de los distintos sistemas y además para proveer acceso a los sistemas, ¿sí? O sea, como que si yo le paso mi plata al banco, la promesa del banco es, bueno, la plata se la voy a entregar o la vamos a transferir o la va a poder sacar es tu cuenta, ¿sí? Entonces para el banco es importante identificarte, que tú llegues y digas, bueno, soy yo, ¿sí? Cuando uno va en la caja lo hace con el carnet, ahora yo he visto que hasta tienen dedito, o sea, huella digital. Y en el mundo digital, bueno, solo una clave, pero le están agregando también ahora un segundo factor de autenticación, etcétera, ¿sí? Bueno, y ya vemos todo lo que pasa con eso. Bueno, educación lo mismo, todo un tema con esto, la gente que se educa en el fondo requiere de alguna forma un certificado de que se educó, entonces también necesitamos identificar a qué persona le dimos la educación y le estamos entregando el certificado, ¿sí? Si uno ve los diplomas dice tu nombre, ¿sí? No es una cosa al portador. Bueno, servicios de salud, servicios sociales, beneficios sociales, etcétera, ¿sí? O sea, en el mundo tradicional la identidad es bien clave. Y en el mundo digital también, ¿sí? Actualmente participamos de un montón de cosas del mundo digital donde nuestra identidad está igual, está involucrada, ¿sí? ¿Para qué hablar de cosas? Bueno, redes profesionales, redes de sociales, ¿sí? Todo lo que son los marketplaces
trabaja mucho con lo que es la identidad y la reputación de las personas, ¿sí? O sea, Airbnb, Uber, no podrían existir si es que no hubiera reputación detrás, ¿sí? La gente como que dice, ah, bueno, es 4.8, ya no me va a saltar, espero. Espero. Em, entonces, como que el manejo de una identidad digital es relevante también, es muy relevante. Hay un límite, después lo vamos a ver con más detalle, pero hay una diferencia o una línea bien sutil entre lo que es identidad y reputación, ¿sí? Bueno, después voy a más a hablar con eso, pero cuando hablo de identidad también piensen en reputación. La reputación también es un componente esencial de la identidad. Yo encuentro que son lo mismo, pero técnicamente, pero bueno. La identidad ahora en realidad está en lo que nosotros llamamos asilada, ¿sí? O en silos, ¿sí? Está guardada en distintos lugares. Parte de tu identidad o las cosas que... a ver, yo busqué el otro día identidad en el diccionario, porque bueno, si trabajo en esto, hay que por lo menos saber qué. Y dice características únicas que definen a un individuo o persona o cosas, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas características que definen a alguien están actualmente repartidas, ¿sí? O sea, el banco tiene características mías de, no sé, mis niveles de deuda, mis niveles de ingresos, cuántos cuentas tengo, saldos, montos, etcétera. Compañías tienen cosas, servicios, incluso los servicios estatales saben cosas de mí, algunos incluso ni se comunican entre ellos, ¿sí? Es bien complicado en el sentido de que es bien inaccesible. A veces como que lo que yo tengo acá no lo puedo presentar en otro lado, ¿sí? O sea, la compañía cuando, incluso entre los mismos bancos, cuando uno va a un banco y quiere abrir cuenta y te dicen ya, lléneme el, ¿cómo se llama? Estado de situación. Yo le digo ya, pero si en el otro banco también sale, bueno, no, porque nos conversamos entre nosotros. ¿Sí? Es súper ineficiente, ¿sí? Me encanta este número porque en realidad la ineficiencia se ve en cuánta plata gana la gente que explota esa ineficiencia. ¿Sí? Entonces, el 2016, entre Google y Facebook generaron 106 billones de dólares en ingresos por publicidad. ¿Sí? Básicamente es publicidad segmentada. ¿Sí? Esa es la gran gracia de Google y Facebook, que usan tus datos de historial de navegación, de qué cosas te gustan, de qué... con quiénes tienes amigos, qué cosas compartes con tus amigos y te hacen publicidad direccionada. Entonces como que usan tu identidad o en el fondo venden tus características que te hacen único a empresas que les permiten después hacerte publicidad dirigida. También funciona eso que ganan 106 billones de dólares. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué hablar de la inseguridad? Pues sí, las cuentas, yo todos los meses veo algún hackeo nuevo. Lo más interesante es que los últimos han sido en Chile, entonces como que es como, estamos en la cresta de la ola. Mal, pues sí. No solo no se comparten entre ellos la información y lo hacen inaccesible para el usuario, sino que además no lo cuidan bien. ¿Sí? Para peor. Ya. ¿En qué nivel estamos actualmente? ¿Sí? ¿O qué podemos hacer? En el principio del siglo pasado, ¿sí? 1900, los estados dijeron, bueno, necesitamos identificar a la gente, tanto para los temas tributarios, como también para los temas entre otros países, ¿sí? Entonces, los otros países decían, bueno, tú vienes de Chile, yo estoy de Argentina, bueno, tráeme un papel del Estado de Chile que diga que tú eres chileno y yo voy a reconocer eso y como que te permito participar de mi sistema en ciertas cosas. Entonces se armó un sistema global de identidad que es lo que son los pasaportes y todo este sistema, ¿sí? Antes, no he investigado cómo era antes, pero me imagino que tiene que haber sido una ensalada, si en 1800 iba a otro lado, ¿y de dónde usted? No, Chile no, ya pasa. Como que... Ah, claro, y que ya que le importa. Es como el sistema de que haya pasaportes, incluso están en cierto grado estandarizados, los lectores de pasaporte y todo están como más o menos estandarizados, ¿sí? Pero igual, pues, es el Estado el que te lo provee, ¿sí? Y es penca porque es físico, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer identidad digital con eso, meter el pasaporte al computador, como que no funciona bien, ¿sí? Entonces, bueno, aparecieron identidades digitales. El problema es que, bueno, los silos, ¿sí? En los 90 con el internet, la gente dijo, bueno, vamos a tener que identificar a la gente, ya que ahora hay internet, yo no sé quién está detrás de un perro, entonces vamos a
tener que identificarlos de alguna forma, empezaron a aparecer identidades digitales que, eran súper asiladas. Pues. De hecho, esto todavía hay vestigios de esto, ¿sí? O sea, que uno tenga una cuenta del banco, una cuenta de la AFP, una cuenta del ISAPRE, es esto, ¿sí? Cada uno te proveía su identidad identificada, su usuario uno por uno, ¿sí? Los intentos que se hicieron hacer fue de hacer una suerte de identidad federada, o sea, que la identidad que estaba en un lado pudiera ser usada en otra parte, ¿sí? Y salieron todos estos botones de loguearse con Facebook, con Google, con Twitter, con GitHub, con Tinder, hay de todo, ¿sí? El problema de esto es que, aunque era una buena idea, ¿sí? El problema es que al final tienes demasiados botones, ¿sí? Por un lado, lo que los gringos llaman el problema NASCAR, porque son como esos autos de carrera de NASCAR llenos de calcomanías por todos lados. Entonces, como que piensan los sitios web se van a llenar de estas calcomanías, va a ser inmanejable. ¿Sí? Pero el peor problema que tiene esto es que los datos siguen estando controlados por un ente central. ¿Sí? Si yo le pongo loguearme con Facebook y todos los sitios a los que accedo me logueé con Facebook, ya fantástico. Pero si por algún motivo ofendía a Mr. Zuckerberg, y me bloquea la cuenta, no solo perdí acceso a Facebook, perdí acceso a todos los otros lados, ¿sí? No tengo en realidad control sobre mi identidad total, ¿sí? Entonces, chachán, apareció la gran magia de hagamos la identidad descentralizada, ¿sí? Pero no es algo que fuera, que se nos ocurrió solo a nosotros, ¿sí? Se le ocurrió a mucha gente en todo el mundo y incluso antes de que existiera el blockchain, ¿sí? Después voy a explicar por qué el blockchain fue un cambio importante en este viaje, pero la identidad descentralizada o soberana manejada por el usuario es una idea como bien antigua que se trató de hacer de hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, lo que logramos armar, incluso, la gracia es que toda la gente que está trabajando en esto nos dimos cuenta que, bueno, no va a funcionar si es que no nos ponemos de acuerdo en ciertos estándares y cosas. Entonces armamos una fundación que se llama la DIF, Decentralized Identity Foundation, y ahí estamos todos, pues, y pelamos el cable y hablamos ya, y por qué no hacemos un identificador único, y por qué no estandarizamos los formatos de transferencia de datos, y cómo alguien le pide la identidad al otro, y qué le puede pasar, qué no, etcétera. Para que de alguna forma no es que construyamos una sola, pero que podamos construir identidades que permitan interoperar entre ellas, ¿sí? Yo me imagino que es como que hubiéramos llegado a decir, ya, vamos a hacer correo electrónico, ya, pero es que yo quiero hacer un cliente con un servidor, yo ya, pero mira, hagamos una fundación y acordemos que él va a ser un nombre de usuario, @ un dominio, ya, y la forma de los mensajes tienen un from, un to, un asunto, los attachments se hacen así, ¿sí? Como estandarización un poco de cómo funciona el sistema sin tener que efectivamente aunarnos en una pura solución. Cada uno hay soluciones que permiten hacer de todo un poco, o de distintas formas, ¿sí? Entonces, la identidad del futuro, ¿sí? O bueno, de la actualidad en realidad. Es la identidad descentralizada, centrada en el usuario, ¿sí? No es que los distintos servicios tengan tus datos, sino que los distintos servicios te testimonian datos tuyos y esos datos los guarda el usuario, ¿sí? El usuario tiene control de sus características únicas que lo hacen un individuo diferente o único, ¿sí? Entonces, hay muchos conceptos aquí súper interesantes, ¿sí? El más básico es que es controlado por el usuario, ¿sí? Aquí el usuario ahí con el gorrito de Burger King. Ah, no, con la corona es el rey, ¿sí? El usuario es el que maneja todo. Si estamos haciendo un sistema donde en alguna parte requiere que exista un servicio o una empresa, está mal hecho, ¿sí? El usuario es el que, en caso último, es el que tiene control sobre su identidad completa, ¿sí? Ya. Y aquí yo les hablé de reputación, ¿sí? En el fondo, cuando yo empiezo a guardar atributos que me envían o que me proveen otras entidades, por ejemplo, que el banco me diga, usted no tiene deuda, ¿sí? Es una característica mía, pero también es una característica reputacional, donde cuando me preguntan en un otro lugar, oye, ¿usted tiene deuda? Yo puedo decir, mira, no, pero no porque lo diga yo, porque lo dice el banco. Mira, aquí está lo que me dijo el banco, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que hacemos como usuarios contra los servicios es ir recolectando
atributos de reputación que después pueden formar una reputación completa para mí. ¿Sí? Yo, en lo personal, cuando empecé a trabajar en el blockchain, yo empecé a trabajar en una compañía, bueno, primero en una exchange, pero después me incorporé a una compañía que se llamaba Consensus, que se estaba formando, y la visión ahí de Joe Lubin, que era que es el fundador, él dijo, oye, bueno, necesitamos hacer, hola, adelante. Necesitamos hacer distintos componentes para el nuevo mundo descentralizado en el que vamos a vivir. Entonces, habían unos haciendo mercados de predicción, habían otros haciendo registros, otros haciendo distintas cosas. Y a mí en lo particular me dijo, ya, tú haz reputación. Ya, hago reputación. Y a otro loco le dijo, tú haz identidad. Y al rato nos dimos cuenta que estábamos construyendo lo mismo, ¿sí? Entonces nos unimos y ahí nació Uport, ¿sí? Entonces, en la práctica, recolectar estas características únicas que a veces pueden ser, no se ven como reputación. Por ejemplo, mi nombre claramente no es un atributo reputacional, pero cuando un amigo dice de mí que yo soy buen desarrollador, es un atributo de mi identidad, pero también es un atributo que puede significarle algo para otra persona. ¿Sí? Ya. El otro que encontramos que es importante o que va a tener que ser interesante en el futuro es que los dispositivos con los cuales el usuario o los que el usuario tiene o usa no son los dispositivos que mantienen tu identidad, sino que son los dispositivos que te permiten controlar tu identidad. ¿Sí? En el mundo del PGP, ¿sí? Todo se basaba en la llave. Yo tenía la llave y cuando perdía la llave, perdía mi identidad porque todo estaba asociado a mi llave. ¿Sí? Sin embargo, lo que estamos armando ahora es que en el fondo tu identidad no está en tu dispositivo, sino que tú en tu dispositivo tienes el control de tu identidad. Y, spoiler alert, la identidad está en el blockchain, ¿sí? Obviamente. No, no era muy difícil. Que es una base inmutable y que permite que esté guardado para siempre, independiente si se te pierden todos tus dispositivos, ¿sí? Bueno, otro componente importante es que la seguridad está distribuida, ¿sí? No es que hay un punto central, lo que los hackers y los de seguridad llaman un honeypot, ¿sí? Un lugar donde es un lugar dulce donde llegan las abejas a comérselo. Para los hackers, un lugar donde hay muchos datos interesantes. Por ejemplo, ¿qué fue la otra cosa que nos acordamos otro día con el pato? El Ashley Madison. Imagínate, vos, llegáis, tomáis la base de datos de ahí y te podéis entretener mucho, ¿sí? Y un puro esfuerzo de atacar un sistema y una vez que lo rompiste, tienes acceso a muchos datos. En esto, como está distribuido, tú puedes atacar un usuario y tener todos los datos de él, pero no los más que de él, porque en realidad en el fondo son los datos de él, no de todos los usuarios, ¿sí? Entonces la seguridad está distribuida porque en el fondo los datos están distribuidos, ¿sí? Bueno, y la gracia, esto es más que nada lo que hablamos en la DIF, que sea unificada, que permita interactuar con distintos componentes, pero también por otro lado el tema de la privacidad es súper importante, ¿sí? Que una entidad o una institución central tenga tus datos es un problema de privacidad serio, porque en el fondo ellos tienen acceso a tu información y bueno, ya sabemos lo que pasa con Facebook y Cambridge Analytica y esas cosas, ¿sí? Mientras que si el usuario lo tiene, él tiene control sobre sus datos y puede manejar su privacidad también, ¿sí? No está como simulada porque Facebook dice, sí, yo te guardo la privacidad, y uno dice, oh, aquí estoy seguro estoy, y después ya sabemos lo que pasa, ¿sí? Bien. Ya. En la DIF, la primera reunión era como ya, pero ¿qué vamos a definir como identidad soberana, ¿sí? O self-sovereign. En realidad, en español, self-sovereign no se puede traducir porque es como autosoberana, y como que como uno puede ser auto, no. Entonces yo le digo soberano nomás, pero en realidad en inglés es self-sovereign. ¿Sí? En el fondo la idea es como que el usuario tiene el control, ¿sí? Y la definición fue, bueno, el individuo tiene el control último sobre su identidad y es el árbitro final de quién puede acceder a esos datos y a esa información personal, ¿sí? O sea, en última es el que decide, siempre. Entonces, bueno, ¿por qué es mejor? Bueno, es más segura, es confiable, más efectiva, privada, flexible, ¿sí? En el fondo,
bueno, voy a ir uno por uno porque son importantes los conceptos acá. La identidad y los datos personales están guardados por el usuario, ¿sí? El usuario es el que tiene el control sobre ellos, ¿sí? Hay un concepto que se llama attestations, que en español lo hemos traducido como testimonios, ¿sí? Que lo que significa son como pequeños certificados, ¿sí? Lo pueden entender así, donde alguien dice algo de otro alguien, ¿sí? O sea, una identidad tiene un statement, Una aseveración, gracias. Después te doy un sticker. No. Una aseveración de un sujeto, ¿sí? Y todo eso, gracias a la criptografía, puede estar firmado digitalmente por el emisor. Entonces, pueden haber los testimonios siempre. Alguien dice algo de un sujeto o asevera algo de un sujeto, ¿sí? Y hay testimonios simples como yo digo que él se llama Jens, ¿sí? Y pueden haber otros más complejos donde la Universidad de Chile dice que él es ingeniero, ¿sí? O pueden haber algunos que sean más sueltos, como mi mamá dice que soy muy simpático, ¿sí? Que tal vez no es tan hard, ¿sí? Pero en algunos contextos funciona, ¿sí? Por ejemplo, los contextos de redes sociales o de redes de comunidades donde la gente como que lo que valora es lo que se dice de otra persona, ¿sí? Incluso es interesante porque nosotros acá estamos en una cultura donde evaluamos harto quién es el emisor, ¿sí? O sea, si el registro civil dice que él se llama José Miguel, yo voy a creerlo más que si Pepe dice que él se llama José Miguel. Bueno, ahora no, pero que una persona que yo no conozco dice que él es José Miguel, ¿sí? Porque en la práctica yo tengo más confianza en ese emisor, en el emisor de registro civil, que en la persona random que vino a decirme que era José Miguel, ¿sí? Pero hay situaciones donde en realidad lo que importa no es el emisor en particular, sino que la cantidad de emisores, ¿sí? Por ejemplo, la gente de la ONU nos pidió hacer una evaluación de un proyecto donde tenían gente con los refugiados. Entonces llegan los refugiados a la frontera, yo siempre me lo imagino así, pero no sé si están así, pero es como que llegan todos así, ya estamos arrancando porque está la mansa crema allá en mi país. Ya, perfecto. ¿Tú cómo te llamas ahí? No sé, Juanito. ¿Y quién lo dice? Bueno, aquí tengo mi papel del registro civil que es corrupto y que acaba de explotar. Entonces, ya, pucha, pero no y estos otros 500 que están aquí, ¿quiénes son? No, son todos los de mi pueblo, ya. ¿Y cómo dicen ellos que te llaman? Bueno, todos dicen que me llamo Juanito. Entonces, probablemente te llamas Juanito porque en el fondo si hay 500 personas que dicen que te llamas Juanito, para alguien en la frontera tiene más valor, y sobre todo si esas 50 personas además dicen que viven contigo, en el mismo pueblo y todo, tiene más valor que un registro civil que diga que te llamas Pepe, ¿sí? O José. Incluso se dan estas cosas como con todo esto que esto es la temática de la identidad de género, etcétera. Hay gente que dice, bueno, mire, todos me dicen Marcela, pero en mi carnet dice que llamo Juan, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo me llamo? ¿Como me dicen todos o como dice este emisor en particular, ¿sí? Entonces, en el fondo, como la identidad es un componente social básico, en realidad lo que importa es tus interacciones sociales, ¿sí? La red que emite cosas sobre ti, ¿sí? Nosotros ahora ya no preguntamos cómo te llamas, sino que cómo te llaman. ¿Sí? Pero bueno. Sí. Ya, la gracia es que sea fácil también de verificar, ¿sí? Todos estos testimonios. La idea es que si yo tengo un certificado que dice Jense Ingeniero emitido por la Universidad de Chile, yo tengo que poder verificar fácilmente que efectivamente esa es la llave pública de la Universidad de Chile con la cual está firmado esto, ¿sí? Entonces debo tener acceso a estas llaves fácilmente, ¿sí? Actualmente tenemos un sistema de identidad digital como jerárquica, ¿sí? Donde tenemos entidades certificadoras que uno va y le dice ya, aquí está, bueno, el proceso está supervisado en realidad, pero uno debería ir con hacer su llave privada en el computador, tomar su llave pública, ir a la entidad certificadora y ellos te dicen, ¿cómo te llamas? Entonces tú le dices cómo te llamas, le muestras tu carnet, te tomas el dedo, foto, el iris, no sé qué cuestión, y te dicen, ya, perfecto. Y te hacen un certificado donde dice,
esta llave pública es de esta persona, Andrés, que trabaja en tal parte o vive en Chile, qué sé yo, su ruta es tanto. Y te entregan un certificado. ¿Sí? El problema es que esas entidades certificadoras están jerarquizadas, ¿sí? O sea, hay el tal Ministerio de Economía y ellos, por lo menos acá en Chile, y ellos autorizan cuáles son y cuáles no, ¿sí? Y además la entidad certificadora puede de alguna forma decir, tiene unas cosas que se llaman las listas de revocación, y puede decir, bueno, no, este compadre no me siguió pagando, o me cayó mal, o no es amigo mío, y lo vetamos, ¿sí? Entonces, en el fondo, igual tienen control sobre tu identidad, si es que la basamos en eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente hay un contrato en el blockchain, ¿sí? No siempre es un contrato, ¿sí? Hay gente que ha hecho esto con el blockchain de Bitcoin o con otro blockchain que no permite programarse. Pero la idea es que acá hay una ancla, un identificador que es tu identificador de tu identidad, ¿sí? Porque si me escucharon delante, no están dormidos, yo hablé que hay estos testimonios, son de identidades, ¿sí? Pero esta identidad se identifica con un identificador, ¿sí? Entonces, en el fondo, cuando yo digo él es Jens, en realidad no digo él para apuntarlo con el dedo, digo este identificador es de Jens, ¿sí? O a este identificador le puedo asociar el nombre, Jens, el género masculino, o no sé con qué te identifica, pero bueno, mal ejemplo. Este identificador es ingeniero o ingeniera, y así, ¿sí? Entonces, pero todo se basa no solo que él pueda recolectar ese identificador, sino que él pueda tener control sobre ese identificador, y nada más. ¿Sí? Entonces, el identificador básicamente es el que está en el contrato, y el usuario con su teléfono puede generar llaves en el teléfono que le permiten acceder y controlar el contrato de su identidad, ¿sí? O su identificador. Y con eso, bueno, sobre este identificador puede firmar testimonios sobre otras personas. Yo podría decir, él se llama Jens, o yo lo llamo Jens al menos. Y eso podría ser verificable por alguien cuando él se lo presente a Pepe. Pepe puede decir, bueno, y esto dice, Andrés dice que te llama Jens, bueno, ¿y quién es? El identificador. ¿Sí? Y él puede verificar que efectivamente yo lo firmé y no fue Jens el que lo hizo trucado. ¿Sí? Y te permite, obviamente, no solo emitir testimonio entre pares, sino que además también que entidades gubernamentales o instituciones, bancos, te puedan emitir testimonio y además tú interactuar con ellos porque ellos pueden verificar tu identidad basándose en cuáles son los emisores en los cuales confían, etc. ¿Sí? Ya. ¡Tachán! Esa es la identidad soberana, pero en realidad yo trabajo en Uport. ¿Sí? Sí, les voy a hablar por qué Uport es lo más bacán pulentamente del mundo mundial. No. En realidad, bueno, lo que hicimos nosotros... a ver, nosotros en realidad venimos investigando la identidad soberana y a medida que hemos investigando han salido subproductos que al final terminan siendo Uport, ¿sí? Todavía no nos podemos poner de acuerdo qué es Uport, ¿sí? Y todo el mundo se ríe de nosotros porque tenemos un problema de identidad en el proyecto de identidad, ¿sí? Fantástico. Pero tenemos distintos componentes. Yo lo quiero pensar como que Uport es simplemente una especificación, ¿sí? Pero tenemos componentes que permiten, de alguna forma, implementar esa especificación, componentes que permiten, como la aplicación móvil, que permite interactuar con tu identidad, porque la identidad en el fondo es un contrato, ¿sí? El contrato está ahí, pero tenemos un servidor que te permite deployarlo fácilmente, o en el teléfono crear llaves, interactuar con eso, emitir testimonios, verificar testimonios, bibliotecas para esas cosas, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, nosotros usamos la identidad de Ethereum, o sea, el blockchain de Ethereum para anclar la identidad por dos razones. Una, porque pensamos que la identidad no solo iba a servir para interactuar con el mundo tradicional, con el mundo Web 2, sino que también con el mundo Web 3, con los contratos, etcétera, ¿sí? Es tu mismo identificador el que te permite no solo interactuar con aplicaciones tradicionales, sino que también te va a permitir interactuar con contratos, ¿sí? Y además porque Ethereum es la más bacán de todas, entonces como que por eso elegimos eso. Pero en el fondo hemos corrido Uport en otras cosas que corren contratos como Ethereum, como Rootstock o incluso hay una que corrió en EOS. Bueno, la gente lo usa para hacer single sign-on, ¿sí? Porque en el fondo
no es que tengas un server que te provee la identidad, cada usuario viene con su identidad. Entonces, en el fondo te permite loguearte en distintos servers con una misma identidad, ¿sí? Entonces, no tienes que, de alguna forma, si creaste tu identidad, te puede servir para los distintos sitios que está habilitado, ¿sí? Bueno, el manejo de las llaves es todo un tema, sí. Ahí tenemos 3 compadres que pasan todo el día pensando en cómo manejar las llaves de forma más segura, qué pasa si a la gente se les pierde, cómo las podríamos recuperar, ¿sí? Bueno, el manejo de las credenciales o de los testimonios, armar la reputación a partir de eso. Tenemos servidores o sistemas que permiten hacer la comunicación entre la aplicación móvil y el browser. Sistemas de identificación con KYC. Bueno, hay gente que hace cadenas private chain. Nosotros también hemos corrido eso, bueno, lo que les dije delante. ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué es una identidad UPort? ¿Sí? Esto me preguntan acá rato, ya, súper choro, pero ¿qué es la cuestión? ¿Ya? A ver, primero que nada, es un identificador que está anclado al blockchain, ¿sí? Ese identificador está controlado por el usuario. No es muy complicado en realidad. Es un contrato que tiene unos controladores que son las llaves del que tiene el usuario en el teléfono o en los teléfonos, ¿sí? Y también estamos armando un hub de datos, de los datos que el usuario recolecta, ¿sí? Actualmente los datos se guardan en el teléfono, el hub es el único que existe, es el del teléfono, ¿sí? O sea, si yo recibo testimonios de mi banco, o del registro civil, o de mi universidad, o de mis amigos, todo eso lo estoy guardando en el teléfono y cuando una aplicación me los pide o otro teléfono me los pide, yo se los puedo presentar, obviamente de forma soberana, ¿sí? Diciendo, autorizo a entregarle a esta otra aplicación lo que me está solicitando, ¿sí? Mi nombre, mi teléfono, incluso datos derivados. Pero lo que estamos haciendo ahora es armar un componente que se llama un hub, ¿sí? Que se llama, el nuestro se llama 3box, ¿sí? 3box, nombre temporal. Es que nadie se ocurrió lo mejor. Fue así como, ya, vamos, el 3box, ya, sí, y quedó, pero bueno. Con el code name, claro. Bueno, y la gracia de esto es que es como un repositorio de datos, donde en el fondo el usuario es el que tiene el control sobre el acceso a los datos, entonces él guarda sus testimonios ahí, y cuando alguien dice, oye, necesito saber algo de Andrés, yo lo mando a mi hub y le digo, anda a mirar ahí, y le digo a mi hub, oye, este compadre que viene a preguntar, dale acceso solo a estos datos, ¿sí? Por este tiempo, etcétera. La gracia es que este hub puedo correr más de uno, puedo correr en servidores cloud que me den confianza, o puedo correr en mi propio server, o puedo correr donde quiera, y en el fondo estos hubs se sincronizan, ¿sí? Entonces hay gente incluso que está armando wearables, o sea, wearables. O sea, aros, anillos, collares con tu... Claro, probablemente en el futuro quizás tengamos todo un chip y ahí vayan todos los datos, ¿sí? Hay una discusión ahí también de hasta dónde tu identidad está asociada a tu cuerpo, ¿sí? Hay gente que dice, ya no, pero si la identidad última siempre es el dedo o algo biométrico. Ya, pero en la práctica nosotros lo vemos como que eso es un atributo más de tu identidad, ¿sí? En la práctica, si tú si te cortan las manos y perdiste tus dedos, ¿perdiste tu identidad? No, pues, en el fondo igual tienes tu identidad. Ya, y si perdiste los ojos y el iris y no sé, la forma de caminar, bueno, hay distintos, ¿sí? No significa que hayas perdido tu identidad, simplemente tus atributos de identidad han cambiado, ¿sí? Hay gente que sueña que en el futuro vamos a transmutar a unas máquinas y no por eso vamos a perder la identidad, ¿sí? Bueno, o sí. Claro, que por lo menos el atributo de es humano ya lo vamos a perder, ¿o no? Hasta ahora está amarrado la de... Ahora, claro, pero en la práctica, bueno, entonces estos wearables en el fondo te permite correr tu hub en distintos componentes y da lo mismo si te perdió el anillo o perdiste el teléfono o el Amazon donde lo tenías se hackeó. Mientras tengas uno en alguna parte, vas a poder recuperar tus atributos y tu identidad en el fondo. Es como un pequeño blockchain personal, ¿sí? Si lo ven así. De hecho está armado así, es como una transacción sobre otra en bloques para que se sincronice. Bueno, esos datos, ¿sí?
son los que nosotros llamamos los testimonios, o también en literatura lo van a ver como attestations o verified claims, verified data, etcétera, ¿sí? Hicimos esto sobre todo con la gente de la DIF, estamos haciendo un esquema estándar, ¿sí? Cosa de que cuando tú me dices, dame tus datos financieros, yo te paso los datos, tú sepáis qué significa cada campo y que tenga un sentido para todos, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que expliqué antes, ¿sí? Hay un sujeto, hay un emisor, hay algo que dice el emisor del sujeto, tiene una fecha y tiene la firma del emisor, ¿sí? Tiene un par de campos más obligatorios como a partir de cuándo se corre esto, fecha de expiración, hasta cuándo corre, ¿sí? O sea, yo podría decir, José Miguel sabe manejar, pero en realidad por un par de años, ¿sí? No, después tiene que venir a pedir otro testimonio, ¿sí? O no sabe manejar. Justo le pego, siempre con los ejemplos le pego algo que alguien me mira como, uy, ¿cómo la chuntaste? Bueno, obviamente la idea también no era solo proveer identidad para el mundo tradicional, sino que proveer identidad para el mundo de Ethereum, ¿sí? Entonces la idea es que hay gente que nos ve como, ustedes son los que van a permitir que la gente pueda usar Ethereum de alguna forma más fácil, no tenga que entender que las llaves, que la cuestión, que bla, bla, bla. Básicamente, las cuentas, el onboarding es súper fácil, ¿sí? Todo está en la aplicación y se crean las llaves. Nosotros tratamos de esconder harto lo que es que las llaves, que estáis firmando una transacción, porque en el fondo es complicado, la gente no, como que ¿qué llave de qué? ¿Para abrir qué cosa? Como, ¿sí? Y para firmar, más encima, como, ¿cómo firmo? Y firmo un lápiz, no con una llave, ¿sí? No tiene sentido en realidad. Sí. Bueno, permite guardarla, lo que estaba hablando, por ahora es el hub que tenemos. Obviamente se pierde el teléfono, perdiste, pero por ahora la solución es como usar el respaldo que tiene el teléfono, ¿sí? El iCloud o el Google Store. Es penca, pero bueno, es lo que hay. Por eso estamos armando el hub, ¿sí? Y también hay gente que lo ve como un factor de autenticación, ¿sí? Ok, aparte de tu clave, también podrías darme tu identidad UPort y me sirve como un segundo factor o tercer factor de autenticación y además para firmar, un componente que firma, ¿sí? Ya, yo creo que sí, todos han escuchado de pero bueno, se los voy a repetir porque lo encuentro bacán. UPort es una solución, o todos los componentes que hemos armado son todos abiertos, ¿sí? Open source. Cualquiera puede bajarlos, puede estudiarlos, puede modificarlos, nos mandan arreglos, nos mandan quejas, más quejas que arreglos, pero bueno, nos sirve por lo menos para ver dónde están las pifias y corregirlas, etcétera, ¿sí? Y nos pasan cosas como que de repente viene unos desarrolladores que estaban trabajando en Zug, que Zug es un cantón de Suiza. Suiza está dividido en cantones, no es como provincias o regiones, ni estados tampoco, son cantones, creo que es el único país que tiene cantones. Y básicamente es como un gobierno individual, ¿sí? Y el país se forma como la unión de todos estos cantones, ¿sí? Entonces, estos desarrolladores en Zug habían bajado todo el software, habían desarrollado toda una solución de identidad digital y 2 días antes de que salieran en la prensa, nos dicen, oye, yo con una cosa que no nos funciona y ya se lo arreglamos, ¿y qué están haciendo ustedes? Y descubrimos que están haciendo todo esto, ¿sí? Es como, ¿y por qué nos contaron antes y para qué? Como, ¿por qué teníamos que contarte? Bueno, básicamente... Sí, es como todo ya, ok, uso. Bueno, quizás uno hace lo mismo, pues sí, es como que tú, no sé, pues instaláis tu servidor Apache y después vienen los Apache, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué te avisaste? Yo corrí mi cuestión, no sé. Bueno, básicamente lo que hicieron en Zug, dijeron, ok, necesitamos un sistema de identidad digital porque lo que tenemos es un sistema central, ¿sí? Que está manejado en la municipalidad y está peligroso esto, porque si alguien viene y nos ataca, se roban todos los datos y no queremos eso, ¿sí? Entonces, veamos, identidad soberana, ya que choro, sí, UPort, listo. Y hicieron una implementación. Entonces ahora el pasaporte digital de Zug en realidad es una identidad UPort, ¿sí? Y como, sí, es bacán, pero solo si vive en Zug. Yo fui allá y traté de habilitarlo y me dijeron, usted no vive acá, váyase. Y yo le dije, pero yo desarrollé esto, no me importa. Súper penca.
Sí, pero claro, pero bueno, que iba a saber el oficial ahí del... Ah, sí. No, y Zug es interesante porque es un cantón que tiene mucha gente que tiene residencia ahí, paga impuestos ahí, y entonces mucho millonario ahí, pero no el pueblo es chico, porque en realidad tiene residencia nomás y la gente no vive ahí. Entonces, como ellos necesitan manejar un sistema de identidad que no sea presencial, porque la mayoría de sus residentes no están ahí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Ellos hicieron una página web donde tú vas y te dicen bienvenido al sistema digital al pasaporte digital de Zug, así que por favor descargue la aplicación Uport, listo, y registre, o sea, en el sitio web tú te escaneas un código QR que te dice entrégame tu identificador. Entonces con el teléfono lo escaneas, el teléfono te dice, oye, el sitio web te está pidiendo el identificador, tú le dices, ok, vamos, le entregas el identificador y te dice, ok, este es tu identificador, ¿cuáles son tus datos? Entonces te pide tu nombre, tu dirección, o sea, tu nombre, creo que tu fecha de nacimiento, eso creo nomás. Sí, qué pobre en realidad. Bueno, y anotáis esas cosas y queda guardado en la base de datos de ellos. Y después vas a la oficina, al Rathaus, al ayuntamiento, ¿bien? Y llegas y hablas con un amable oficial que te dice, si no eres del Zug, váyase. Entonces dice, ah, ya usted vino, usted se registró, sí, perfecto, a ver, demuéstrame que usted es no sé qué. Entonces te piden los papeles, pasaporte, carnet, lo que sea que manejan. No alcancé a llegar a esa parte porque me echaron antes, pero supongo que te piden datos para verificar que efectivamente eres. Entonces dice, ah, perfecto. Y te aprueban, y cuando te aprueban, te emiten un testimonio que dice, eres ciudadano de Zug. ¿Sí? Y te llega a tu teléfono y lo tienes en tu teléfono. ¿Sí? Entonces después puedes ir al sitio web del cantón. Entonces te dicen, loguéate, porque este solo es para residentes de Zug. Entonces te dice, loguéate y te sale un código QR que tú escaneas con el teléfono y te dice, te están pidiendo tu testimonio de que eres residente de Zug. Entonces yo no tengo, no lo dieron, pero si hiciste el paso 1 y el 2, lo tienes, entonces pones OK, se le envía al sitio web y el sitio web te da acceso a votar a qué hora quieres que cierre la piscina, si en la calle no sé cuánto ponemos más parquímetro o no, etcétera, ¿sí? Pero lo interesante no es solo que la ciudad de Zug puede pedir en su sitio web estos testimonios, sino que cualquier persona que quiera puede solicitar el mismo testimonio, ¿sí? Entonces, no solo crearon un sistema para ellos, sino que crearon un sistema para toda su comunidad. Entonces, los bancos, por ejemplo, digitalmente tú vas y dices, bueno, quiero abrir una cuenta de Zug. ¿Usted es residente? Sí, mándeme su testimonio Uport o de Zug, y tú lo envías y ellos saben que eso está verificado por la municipalidad, entonces te abren una cuenta sin tener que físicamente ir al banco jamás. ¿Sí? Puedes pagar impuestos, incluso puedes interactuar con aplicaciones no necesariamente de la ciudad, ¿sí? O sea, si nosotros acá en Chile yo quisiera hacer un sitio web y digo, ya, voy a hacer una promoción completo gratis para los que vengan de Zug, podría poner mi sitio web, ok, entrégame tu testimonio si eres de Zug, y si eres de Zug, bueno, te mando el completo, ¿sí? O a lo que sea. Entonces, es un sistema completamente abierto, ¿sí? Entonces, la municipalidad quedó feliz porque no tiene ningún dato de la gente. Solo los únicos datos que tienen son los temporales de la gente que está registrado y todavía no ha ido acá, ¿sí? Pero una vez que fuiste acá, incluso te borran allá. Entonces, ellos felices, no corren ningún server, o sea, el temporal, ¿sí? Pero no tienen una gran infraestructura, no están preocupados de que los hackeen, no están preocupados de que el sistema no esté disponible y cualquiera puede ahora, es como que te entregaran literalmente un carnet digital, ¿sí? Un pasaporte digital. Ya. Bueno, esto ya lo hablé, pero uno de los compadres ahí de Uport dijo, ay, pero hagamos un bonito con todo lo que hemos hecho. Que la gente sepa, ya, bueno. Entonces, hay un montón de cosas, pues, ¿sí? Lo más básico es como el nivel de protocolo, donde tenemos como los contratos de identidad y cómo se maneja el identificador, pero también tenemos protocolos de cómo se hacen los testimonios, cómo se firman, cuál es el estándar. Todo esto es lo que estamos más bien conversando con la gente de la DIF, ¿sí?
Bueno, tenemos componentes de identidad de Ethereum. Las identidades en sí implementan el protocolo de identidad y son contratos que se pueden deployar. Tenemos un registro de testimonios donde puedes usarlo para hacer interacciones con contratos, ¿sí? Donde tienes que, por ejemplo, tu contrato tiene que saber si tienes un atributo o no, entonces tienes un registro de, ok, los atributos de ciertos atributos de las personas van para que el otro contrato lo pueda consumir. Bueno, y tenemos unos mecanismos que permiten crear identidades más rápido, etcétera, ¿sí? Tenemos servicios, ¿sí? Que son servicios de apoyo, porque igual tú podrías armar todo esto a mano, ¿sí? Porque si no lo pudieras armar a mano no es soberano, ¿sí? Pero estos servicios permiten hacer cosas, ¿sí? Como crear la identidad, bueno, nodos que te permiten desconectarte al blockchain, no tienes que correr tu nodo, servicios de mensajería entre ellos, un servicio, este es súper popular, casi que lo estamos sacando para hacer, cada vez que uno interactúa con el blockchain tiene que pagar gas, ¿sí? Entonces tienes que tener Ether, entonces tienes que haber conseguido Ether, entonces tienes que entender que tienes una dirección donde guardar esos Ether y haberlos comprado en un exchange, ¿sí? Entonces, pon compadre que está creando una identidad, una viejita ahí en Zug, ¿ya? Entonces, lo que hicimos en el fondo es que hay un servicio que cuando tú necesitas enviar una transacción, la transacción se firma en el teléfono o en tu dispositivo de firma, en este caso en el teléfono, y la transacción se le envía a este servicio de financiamiento, puede ser. Y lo que hace el servicio es, él lo envía pagando el costo, ¿sí? Entonces el servicio en el fondo es el que paga el costo de la transacción y no el usuario, ¿sí? Sin embargo, el usuario igual lo que hace es enviar la transacción firmada. Entonces no es que yo pueda modificar la transacción del usuario, solamente puedo decidir la envío y pago el costo, ¿sí? Y eso se ha vuelto súper popular porque un montón de aplicaciones descentralizadas tienen este problema y nos están diciendo, bueno, yo quiero usar esto, yo pago por el uso de la red de mis usuarios, ¿sí? Porque igual es un poco lo que estamos acostumbrados ahora, ¿sí? Ahora lo que uno va y usa Facebook y no paga, o va y usa Google y no paga, pero igual hay servidores, igual hay cosas que Google paga, ¿sí? Entonces acá está bien, pues la Gnosis dice, bueno, tengo una aplicación, quiero que la gente lo use, y la gente no lo usa porque hay que pagar, bueno, pero entonces mejor yo pago por ellos y para que lo puedan usar más fácil. Además que tienen unas ICO gigantes y tienen mucha plata. Bibliotecas, ¿sí? Bibliotecas para distintas cosas. Tenemos la biblioteca para conectar un sitio web a una identidad UPort, cosa que tú puedas aceptar usuarios UPort. Bueno, para manejar las identidades, todo lo que es los testimonios, las credenciales. Incluso estamos armando un SDK para para aplicaciones móviles, cosa que si tienes una aplicación móvil que no es la de UPort, pero quieres usarlo, puedes usar, ¿sí? Y bueno, tenemos distintos componentes ya, la aplicación móvil en sí, un cliente en JavaScript, una aplicación que permite registrar aplicaciones, porque en el fondo tu aplicación también tiene que tener una identidad. Cuando te dice la aplicación del ayuntamiento de Zug te está pidiendo un dato, ese requerimiento viene firmado por la identidad de la aplicación, ¿sí? Entonces la aplicación también tiene una identidad. Este es para manejar las identidades de aplicaciones, ¿sí? Ya, y bueno, estos eran 3 slides, pero yo los junté en uno, porque ya es como todos los distintos casos de identidad segura y testimonios verificables, es gigante, ¿sí? O sea, redes de reputación en los mercados P2P, social media, digital media, preferencias portables, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me gusta escuchar los audios en inglés y leer subtítulos en español, tengo que especificar eso en la aplicación que uso. Podría yo solo cuando me logueo con mi identificador, podría enviar un testimonio que digo, estas son las cosas, son mis preferencias, ¿sí? Y ya. Bueno, sí, KYC, los Smart Cities, bueno, ¿sí? En el fondo, lo choro de esto es que igual estamos armando un sistema de identidad global, ¿sí? Estamos saliendo del sistema de identidad nacional, donde ser de un país no es tu core de tu identidad, sino que es un atributo más, ¿sí? Incluso hay gente que tiene tres nacionalidades o 4 y algunos que las pierden, las ganan. Entonces, el concepto de nacionalidad y país es malo para la identidad que estamos requiriendo ahora. Entonces, hacer un sistema global es muy interesante. Y bueno, hay varias iniciativas como
si quieren ir a charlas en el mundo, yo les recomiendo, hay uno que se llama el ID 2020, que es un proyecto de hacer un sistema de identidad global en el mundo para el 2020. Hay otra conferencia que se llama Rebooting Web of Trust, ¿sí? RWOT, que ahora es en Toronto, en septiembre. Y hay otra que se llama IIW, Internet Identity Workshop, que es en Mountain View, octubre. Más que conferencias, son como reuniones donde nos ponemos a conversar, ok, ¿cómo vamos a hacer la identidad global del futuro? ¿Sí? Y obviamente, como todos estamos trabajando en que la identidad soberana es lo que la lleva, vamos definiendo cosas incluso ahí. ¿Sí? Eso. Cualquier cosa, en el sitio web tenemos harta información, ¿sí? No tanta como queremos, porque siempre nos falta, y vamos cambiando cosas, pues tratamos de mantenerlo actualizado. Y bueno, nos pueden mandar un correo. Hay gente ahí que lo lee y a veces me lo manda a mí, cuando son en español. Y bueno, ya les expliqué un poco, nosotros somos un proyecto, un spoke, ¿sí? De Consensys. Consensys es una empresa o una institución que arma entre las cosas que tenemos son distintos proyectos de aplicaciones descentralizadas y cosas, donde ellos, los gringos, tienen este concepto que dice somos un hub and spoke, ¿sí? Como un concentrador y unos rayos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, hay un concentrador al medio que provee servicios como de marketing o de finanzas o de laboratorio también, como de, oye, qué cosas tienen que hacer como startup para ir avanzando en el desarrollo de su producto, pero hay distintos spoke alrededor. Nosotros somos un spoke más, somos el más bacán, eso sí. De hecho, una vez le preguntamos a Joe así, ya, pero ¿cuál es tu spoke favorito? Y me dice, no, Uport, el que... Pero hay otra medida que es la polera que usa, y no la nuestra no la usa mucho. Entonces estamos ahí. Pero bueno. Eso, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas así como por chat o algo así? Sí, de hecho hay varias. Ah, ya, bien. ¿Cuántas interpretaciones tiene el logo? ¿El logo? Espera un poco. Que sí, hay gente que lo ve como una pelota que cae en un hoyo. Eso mismo, sí. Hay gente que ve una persona. Sí, que se asoma. Otros ven como una nave espacial, como un destructor imperial. ¿Ah? Pizza de pepperoni con bigote. Ya, todavía me faltan piscolas para eso. ¿Hay alguna otra consulta por acá? Yo veo un mexicano andando en bicicleta. Mexicano andando en bicicleta. ¿Sí? Hola Andrés, bueno, gracias Hola. por la presentación, súper buena. Mi pregunta es la siguiente. La aplicación de Uport en el mundo real, Ajá. finalmente, ¿cómo se puede llevar a implementar de forma concreta en el sentido de que lo que yo puedo inferir es que al parecer el sistema se tiene que adaptar también a Uport Ujú. o al concepto de identidad digital? Y al mismo tiempo vemos que grandes organizaciones hoy en día que ocupan tu información, como tú bien dijiste, Ujú. parte de sus ingresos de forma importante es basado en la rentabilidad de esta información que está desperdigada, ellos la unen y la rentabilizan. Ujú. ¿Tú ves que el sistema finalmente de alguna u otra forma va a dejar de tener estas regalías para adentrarse en este mundo de la identidad digital y finalmente soltar ese poder que hoy en día tienen? O sea, como que sí. como que veo que Uport va mucho más adelantado y el sistema, no sé de qué forma la ISAPRE, la FP, el gobierno, se va a Sí. adaptar a ellos. A ver, efectivamente este sistema tiene que tener como un circuito cerrado, ¿sí? O sea, no sirve de nada que alguien me emita un testimonio si ese testimonio yo no lo puedo usar en ninguna parte, ¿sí? Y tampoco yo puedo estar diciendo ya, ahora todos voy a pedir que todos me envíen sus testimonios de que son chilenos si nadie emite testimonio de que eres chileno, ¿sí? Por eso los primeros como casos de uso son bien cerrados. Sitsuke es como cerrado en el sentido de que ellos mismos emiten testimonio, pero tienen su propio como comunidad local que sí.
pero a medida que se vaya agrandando, bueno, va a ir creciendo, ¿sí? Yo creo que las grandes potencias, así como Facebook o Google y todo, no se van a cambiar a esto, ¿sí? Yo creo que van a haber alternativas y todo el mundo se va a cambiar a la alternativa, ¿sí? Por ejemplo, el nuevo Facebook, ¿sí? No es un servidor central, o varios servidores centrales, que tienen todos tus datos de tus actividades, sino que es una interconexión de hubs, donde... ¿El nuevo Facebook es post-Cambridge Analytica? No, el nuevo Facebook, o sea, yo no sé, no se llama Facebook, pero la nueva red social que vamos a usar todos, ¿sí? La red social del futuro, o la que sí, del futuro, va a ser una interconexión de hubs, donde yo voy a decir, mira, Jens, ¿cuál es tu hub? ¿Dónde están tus datos? Entonces, tal, listo. Entonces, ¿me das acceso a mí a ver tus actividades? Sí, ya, yo también te doy acceso a ver mis actividades. Listo. Y después, yo voy a ver las de José Miguel. Ya, pero José Miguel, ¿tú me dejas también que tus actividades se las pase a Jens o a mi amigo? No, a Jens no, pero a Pepe sí. No sé, ¿sí? Entonces, en el fondo, vamos a... Bueno, perdón si toqué alguna fibra. De nuevo. Pero en el fondo va a permitir una interconexión sin que haya un ente central y todos van a tener control sobre sus datos, ¿sí? Entonces, cuando esta red la logremos armar, José Miguel, Pepe, Jens, yo, vamos a decir, bueno, usemos esta red y dejemos de usar Facebook, ¿sí? Porque Facebook en realidad va a tener que competir con nosotros y va a ser difícil para ellos porque nunca van a poder competir con la privacidad que realmente estamos teniendo nosotros. Entonces yo creo que, no sé, es como cuando uno habla de las criptomonedas y todo, dice van a desaparecer los bancos porque todos vamos a poder ser nuestro propio banco, ya es como un poco parecido, ¿sí? Va a desaparecer Facebook porque todos vamos a ser nuestro propio Facebook, ¿sí? Ahora, quizás no desaparezca completo, pero bueno, para alguien le servirá. Perdón, y la última, cortita. Sí, En sí, el sí. caso de que, por ejemplo, el ejemplo que tuviste, YouPort Spotify, Ajá, tú le dices, yo te doy autorización para que tú tengas mis gustos de música. ajá. Es la tecnología que contempla al momento de que Spotify recibe esa información. Ellos Ya. van a ser dueños de esa información y van a poder rentabilizar con ella, o tú puedes darle un switch off y Ya. ya se la quitas. Sí, mira, esta pregunta es bien recurrente y yo también me la hago. O sea, y tiene solución. En el fondo, si Jens me pregunta, ¿cuál es tu nivel de deuda? Porque él me va a dar un servicio. Y yo tengo un testimonio de mi banco que dice, Andrés tiene 0 deuda, o algo, poquito. Ya estoy tocando. Bueno, y yo le entrego esa información a Jens, y él me provee el servicio. Yo una vez que se lo entregué, no sé qué hacer con ella, ¿sí? Él podría guardarla, hacer copias, distribuírsela a otra gente, ¿sí? Juntarla para hacer dinero. A lo más yo podría quizás tener una suerte de como inspiración, ¿sí? Decirle al banco, mira, envíame mi nivel de deuda todas las veces. Entonces yo le envío a Jens esa información una vez y después él la puede transmitir, pero el resto de la gente diría, pero esto es como del año pasado, no sé, o sí. Podría perder la información. Por ahí puede ir un camino, pero yo no hay cómo controlar qué pasan con las copias después, ¿sí? Pero por lo menos ahí no está tu sueldo ni para quién trabajas, digamos. Claro. Ya es menos Sí, pública la información. sí. Y incluso lo que yo le comparto puede ser, o sea, es seleccionable. Yo le digo que le comparto. Incluso puedo hacer cálculos criptográficos sobre los testimonios que tienen igual de validez criptográfica. Por ejemplo, el registro civil dice que yo nací tal fecha, o bueno, más descentralizado aún. El doctor que me vio nacer dice yo nací en tal fecha, y la matrona, y la enfermera, y mi mamá, y todos atestiguan que nací de esta señora, y supongo que el papá, sí, hasta que no haya un testimonio de ADN, no sé, bueno. Pero tengo varios testimonios que indican cuándo nací. Y Jens me está preguntando, porque el de la botillería de abajo tiene más de 18, ¿sí? Entonces actualmente yo le tengo que pasar a mi carnet, que está mi nombre, mi dirección, o sea, no, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi root, etc. Pero yo podría pasarle un testimonio que diga cuándo nací y él hacer el cálculo, o yo podría hacer un cálculo criptográfico, o mi hub podría hacer el cálculo y decir, mira, te entrego una certeza criptográfica de que efectivamente tengo más de 18 porque hay testimonios que
verifican que existen, pero no te paso los testimonios en crudo, solo te paso, tiene más de 18, ¿sí? Entonces, cuando él me diga, ¿tienes una deuda considerable? Yo podría responderle sí o no, sin tener que pasar la deuda considerable, ¿sí? O sea, el número duro, ¿sí? Eso incluso se está haciendo con cosas, porque la idea de estos hubs es que también pueden responder este tipo de consulta a solicitud de otra gente con el usuario dando autorización, ¿sí? Hay unos tipos que están haciendo una cosa que se llama línea, en Consensus también, que lo que están haciendo ellos son unos hubs, bueno, están usando nuestro hub, pero es un hub que lo que permite es guardar datos médicos, ¿sí? Actualmente tus datos están asilados en el hospital o la clínica donde vayáis, ¿sí? Si es que tienen un sistema. Y esto te permitiría tener todos tus datos, tus radiografías, ¿sí? Incluso datos más tontos o simples como, no sé, pues la pulsera que te va midiendo las pulsaciones o la saturación del oxígeno o si eres alérgico a algo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, un investigador o una farmacéutica podría decir, bueno, quiero saber si Andrés tiene la presión alta, es gordito, bueno, tiene sobrepeso, es hombre, bla, bla, bla. Dime si cumple todas estas condiciones, porque si lo es, quiero darle una droga nueva para experimentar, o no, ¿sí? Entonces, en el fondo, podría traer la consulta y yo sin revelarle todos mis datos podría decir sí o no, ¿sí? Si le respondo sí, podría incluso la pregunta responderla contra un pago. Entonces yo podría estar monetizando mis datos, ¿sí? Podrían ser datos médicos, datos de historial de navegación, ¿sí? ¿Qué cosas veo? Entonces un publicitante me dice, ya mira, te voy a pagar 10 pesos si es que, o 100 pesos si es que me dices si te gustan la cerveza y además la playa, ¿sí? Y si te gusta, me pagaste 10 pesos, entonces te mando un correo donde pueda mandar algo, ¿sí? Entonces tú en el fondo estás monetizando tu información y no Facebook o el que sea, ¿sí? Al final, si lo ve, Facebook es un intermediario. Bueno, tenemos también algunas consultas desde el mismo chat de Facebook. Nos pregunta... Facebook. Sí, claro. De lo que va quedando de Facebook. Bueno, le mandamos también un saludo a María Pía Aquebeque. Que Sí, excelente. Sí, ella pregunta, ¿qué crees? ¿Debería incorporar el proyecto de identidad digital el gobierno de Chile a YouPort? ¿Qué le sugerirías? Ya, sí, yo he hablado esto con el gobierno, hay unas mesas de blockchain de identidad y ellos como que estaban pegados en, usamos la clave única, usamos biometría y bueno, cada proveedor ahí vende su cuestión, ¿sí? Y como que hablamos de, oye, identidad soberana la lleva, ¿sí? Es como que devolvamos el control al usuario, incluso es bueno para las instituciones, ¿sí? Imagínate el costo que significa tener un registro civil, si después vamos testimoniando de que nació los doctores testimonian que nació de esta mujer y en este país, entonces por ende es chileno, ¿sí? Los ahorros son impresionantes. Y no hay tampoco que tienen que desaparecer rápidamente, sino que yo creo que el registro civil debería empezar a emitir testimonios de los datos que tiene, ¿sí? Y después de eso, bueno, de a poco ir desapareciendo, ¿sí? Ahora, para el gobierno también es interesante porque actualmente tienen problemas de consolidación de información, ¿sí? A pesar de que hay una ley que te dice que si tú vas a una institución estatal, ellos no te pueden pedir datos de otra institución estatal, lo tienen que pedir ellos por dentro, ¿sí? Sí. Entonces, si todas las instituciones estatales te pasan cosas, entonces tú después a la que vaya, ya usted qué FONASA es o qué, no sé qué, CACEN, y tú vas presentando tus datos, ¿sí? Porque los tienes tú en el fondo. Entonces, ella sabía que esa era la respuesta. Sí, María, ya hemos hablado de esto con ella. ¿Tiene alguna otra consulta? Chuta, las de Jen son peludas. No, pero esto al final funciona cuando el sujeto quiere demostrar que él es él, digamos. Claro. ¿Hay alguna alternativa cuando alguien no quiere, o sea, quiere que no se sepa quién es? ¿Alguien que debe algo, alguien que huye a la justicia? No sé. Ya, está la reputación inversa o negativa, ¿sí? O sea, si tú hay un antecedente de que, o sea, por ejemplo, tú robaste,
¿sí? Te fuiste a la cárcel y eso cae en tu papel de antecedente. Alguien podría emitir un testimonio de que fuiste condenado por robo, pero probablemente tú ese testimonio, cuando alguien te diga, demuéstrame tus antecedentes, tú no le vas a decir, no tengo ninguno. ¿Sí? Obviamente. Lo que se está haciendo es tratar de invertir un poco el testimonio. ¿Sí? O sea, en el fondo, el Poder Judicial, por ejemplo, puede emitirte un testimonio diario que diga, no tienes antecedentes. ¿Sí? Entonces, tú en el fondo, cuando alguien te dice, preséntame que no tienes antecedentes, no es que tú omitas los antecedentes, sino que entregas un testimonio que alguien dijo que no tienes. ¿Sí? Es como un poco el... Bueno, como pasa hoy día, cuando uno Sí, tiene papel de antecedentes, lo que se claro. espera es que digan no tiene antecedentes. Y que sea pronto. O sea, que sea, perdón, nuevo, vigente, no de hace 5 años. ¿Sí? Lo mismo con el DICOM. ¿Sí? Certifíqueme que no tiene deuda. Eso es lo que hace DICOM en la práctica. ¿Sí? Entonces, sí, eso. No, es más difícil. Sí, es facilito, así, relatar una experiencia. Veo que quedó, con el tema de los hubs, quedó reemplazado, o por lo menos funcionalmente degradado, el tema de la recuperación social de la identidad. No. ¿No? No. ¿Pasa en otra capa? Sí. Hay dos componentes. Uno es tu identificador, el control de identificador, y el otro es el almacenamiento de tus testimonios o testimonios sobre ti. ¿Sí? El almacenamiento de los testimonios sobre ti es el hub. ¿Sí? Si pierdes tu hub y pierdes todos tus testimonios, en el peor de los casos tendrías que ir de nuevo uno por uno pidiendo que te los hagan de nuevo. ¿Sí? Pero no perdiste bueno, sí, perdiste algo de tu identidad, pero podrías... El control de tu identificador, ¿sí? Es el que te permite hacer el cual la recuperación social te permite hacerlo. ¿Sí? La recuperación social es, en el fondo, cuando tú dices, ok, tengo mi contrato o mi identidad digital y tengo unas llaves que lo controlan, ¿sí? Por ejemplo, en el teléfono, y me permite guardar mi nueva llave pública, cosa que cuando firmo todos entienden que esta es la mía. ¿Sí? Si yo pierdo mi llave de control, esta identidad, por mucho que esté permanente, no tengo control sobre ella, entonces la perdí de alguna forma. ¿Sí? Entonces, los primeros mecanismos o el pensamiento era cómo hacemos que esto se recupere. ¿Sí? Entonces, un mecanismo, bueno, démosle otra llave de recuperación que permite cambiar la llave de control. Entonces, el usuario, cuando la crea, tiene su llave de control en el teléfono y tiene una llave de recuperación. ¿Sí? Entonces, cuando pierde el teléfono, toma su llave de recuperación y pone la llave del nuevo teléfono. ¿Sí? Pero eso implica que el tipo tenga que tener su llave de recuperación, ¿sí? Guardadita en alguna parte. Entonces, como que extendimos el tema de una única llave de recuperación a una llave multifirma de recuperación, que hayan 5 llaves, de las cuales con 3 puedes permitir recuperar el control del contrato de identidad. Y el tema era, ok, esas 5 llaves, ¿qué hacemos? No se las podemos pasar al usuario porque para eso tiene una sola, ¿para qué tiene 5? A lo más que la pueda repartir en distintos lugares, ¿sí? Entonces lo que pensamos es que... Si perdió una, ¿qué va a hacer con 5? Claro, ¿qué va a hacer con 5? Pero lo que pensamos es que, bueno, esas 5 podrían ser 5 amigos, o personas, o instituciones, o algo que el usuario confíe, cosa que después cuando él pierde su llave, puede ir donde porque se le quemó la casa con el teléfono, con la llave de recuperación, todo. Entonces puede ir donde sus amigos y decirle, por lo menos encontrar a 3 de los 5 que había definido y decirle, oye, esta es mi nueva llave, autoricen en el contrato que esta es la nueva llave de control. ¿Sí? Entonces alguien encontró que dijo, esto se llama recuperación social, porque en el fondo la gente te recupera tu identidad porque te conoce. ¿Sí? Y lo más lindo es que Facebook copió eso mismo. Y ahora lo hacen también. ¿Sí? O sea, si tú pierdes tu clave de Facebook, puedes pedir que otros amigos te validen. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más? Yo. Ya. Tú mencionabas en una parte del slide el single sign-on. ¿Ya? ¿Qué te refieres con esa característica de Viewport? ¿A qué se refiere con qué? Con single sign-on. Ya, ¿Sí? Single sign-on es un término, un mecanismo computacional donde en el fondo tienes como una clave para todo, ¿sí?
un puro, sí, una pura clave para todo, es como una pura llave de entrada para todo, ¿sí? Entonces el sueño era que tuvierais 10 sistemas y con una pura clave, o incluso ni siquiera con una pura clave, te logueaste en uno y quedaste logueado en todos, ¿sí? Un poco lo que está haciendo la clave única, va por ese camino. El tema es que antes de la identidad soberana, el single sign-on requería que hubiera un servidor de identidad que fuera el que tuviera las claves y que además cuando te logueaste en un sitio, él dice, ok, ya está logueado. Entonces el otro sitio al que va le pregunta a este server y dice, sí, ya está logueado. Ah, listo, pasa. ¿Sí? Entonces este server se vuelve el punto central y aquí descentralizamos todo. Entonces, esto permite que en el fondo no hay un servidor central, sino que cada uno es un servidor central con su identidad. Entonces tú la presentas en todos lados y te puedes loguear en distintas partes. Perdón. Queríamos darte las gracias, ¿vale? No te vayas a ningún lado porque va a ir un aplauso después. Primero, poder decir que estamos nosotros acá en Nueva Costanera, 3337. Son 3 y un después 7. un 7. Nosotros estamos en Cawin Cowork, Casa Alta. Estamos en la Casa A. De Alta. Que no se olvide. ¿Vale? Más que invitados a este ciclo de meetup que vamos a tener tanto acá en el Cawin Cowork de aquí de la Casa A, como también vamos a estar en lo que es Cawin Centro. Así que más que invitados nuevamente, muchas gracias y le damos a nosotros, Andrés, un aplauso.